Bueno, bienvenidos. Como decía aquí, que mi nombre es Armando Anguiano, soy parte del equipo pastoral de esta hermosa iglesia. Y si estás hoy por primera vez, al final queremos conocerte, tenemos un regalo para ti. Te vamos a quitar 2 minutos, así es de que si tienes tiempo de pasar al lobby, queremos entregártelo. Y qué increíble que podamos estar aprendiendo tanto en el libro de Colosenses. Me fascina que la Biblia sea tan práctica, tan fácil a veces de poder entender. Estamos dentro de nuestra serie Cómo vivir bien, y la semana pasada nos hablaron mucho acerca del matrimonio. Hoy vamos a ver otro de los retos o en las áreas más importantes en nuestra vida, y vamos a hablar hoy un poco acerca de padres e hijos. Y cuando estaba pensando para preparar este mensaje, honestamente no sé qué sea más complejo, si el matrimonio o los hijos. O sea, creo que obviamente ambas cosas tienen un gran reto. Y no sé, si yo pensara y me hicieran esta pregunta, ¿qué ha sido más difícil, tu matrimonio o educar a tus hijos? Yo creo que respondería en lo personal, educar a mis hijos. Así que es increíble cómo la Biblia es práctica, es concisa, nos puede traer un consejo de parte de Dios que puede ser muy puntual y nos ayuda para poder educarlos. Ahora, obviamente, si has tenido más de un hijo, puedes entender que tienen diferentes temperamentos, todos son diferentes. Como el quinto o sexto hijo ya es más fácil, esos ya se van solitos. Pero tienes un hijo, aprendes algo y luego tienes otro y crees que es lo mismo y no es cierto. O sea, a uno le dolían los dientes, el otro tiene frío. Si tienen diferente sexo, son 2 historias totalmente diferentes. Si tienen caracteres, temperamentos, o sea, todos son súper diferentes. Y claro, me encantaría poder tener un manual, ¿no? Un manual para el matrimonio o un manual para los hijos. Si hubiera 2 manuales y solamente te dejaran escoger uno, ¿cuál escogerías? Yo escogería el de los hijos. No sé, esperemos que la inteligencia artificial algún día nos diga cómo hacerlo. Pero realmente es un reto enorme en la vida. Pero me encanta porque es parte del diseño de Dios, es parte del modelo de Dios. Y hoy vamos a estar trabajando en Colosenses 3, verso 20 y 21. Y el título de mi mensaje es Padres e Hijos. Y es increíble porque es sumamente corta la escritura y sumamente puntual, y dice esto. Colosenses 3, verso 20 dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. 21. Padres, no exasperen, que significa provocar o desafiar a sus hijos, para que no se desanimen. Y obviamente el Señor me ha permitido hacer algunas cosas en mi vida. He sido empresario, he tenido varias empresas. Algo que últimamente digo de repente es que no hay nada más difícil en la vida que plantar una iglesia, porque cuando plantas una iglesia te estás literalmente enfrentando al infierno. Y lógicamente en muchos de nuestros lugares en Latinoamérica pues plantamos iglesias con voluntarios. Entonces es como decirle a alguien: bueno, ¿cómo estás? ¿Me caes bien? ¿Tienes dones? ¿Tienes talentos? Te contrato, vente a chambear conmigo. ¿Y cuánto me vas a pagar? Nada. Entonces no es nada fácil, no es nada sencillo. Pero si te soy honesto, creo que las cosas más gratificantes y difíciles al mismo tiempo en mi vida me han sucedido con mis hijos. Cuando nació mi hijo primogénito Armando, yo tenía 26 años, fuimos al hospital, yo le dije a los doctores que yo quería ser parte del equipo médico. Aquí seguramente no te dejan hacer eso, allá sí, me disfracé, me puse mi traje de médico, yo les dije: yo voy a recibir a mi hijo, por favor me avisan, y yo ahí me meto y quiero cortar el cordón umbilical para, como si fuera la inauguración de algo, ya sabes. Y ahí estaba yo feliz. Y nació mi hijo. Fue la cosa más impresionante e increíble que he visto en mi vida. Fue tal mi emoción
que me dolió el pecho literalmente durante 3 días. Súper emocionante. Creo que los hijos traen a nuestra vida las emociones y los momentos más intensos. Pero también nuestros hijos nos traen a nuestra vida los dolores y las frustraciones más intensas. Y a veces siento en lo personal que queremos o nos reflejamos en ellos y quisiéramos como meternos, porque si se llegan a equivocar o cometen errores, sentimos que es como una decepción o una falta de nuestra parte, o sea, estamos ahí extendidos. Pero realmente los hijos traen la mayor alegría, los mayores desafíos, los mayores dolores, las mayores frustraciones y las mayores desesperaciones. Así que esto de la paternidad es algo increíble y es parte del modelo de Dios. Y bueno, Pablo nos ofrece algunos principios. Obviamente en la cultura judía y romana era muy importante el hijo. Era alguien que era importante, tenía un lugar especial, se daba un énfasis, podemos verlo a través de la escritura. A lo mejor dices, bueno, nosotros no somos romanos ni somos judíos, pero la palabra de Dios está ahí en donde nosotros vamos a poder tomar lo que necesitamos. Y lógicamente, cuando estamos hablando del verso 20, hijos, obedezcan siempre a sus padres. Esta frase debería de ser una frase más popular en estas temporadas. Porque hoy que podamos nosotros educar a nuestros hijos, no sé, hoy te hablo de esta generación, mi hija más pequeña tiene 17 años, a punto de cumplir 18. Pero pareciera que nosotros tuviéramos que explicarles durante unas 10 horas aproximadamente lo que significa obedezcan siempre a sus padres. Y luego Pablo nos dice, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor. Hay una dimensión espiritual en donde cuando obedecemos a nuestros padres, Dios tiene gratitud por nuestras respuestas. Y Éxodo 20:12, creo que, no sé, a todos nos lo han enseñado, se lo enseñamos a nuestros hijos desde muy chicos. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida, salud, larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre y entonces vas a poder tener una vida larga y plena. Y como que muchas cosas en la palabra de Dios no son ciertas sugerencias, sino son mandatos. Y tal vez a nosotros como hijos, porque ahorita estoy hablando de la posición y del rol como hijos, tú y yo somos hijos, nos ayuda para poder entender lo que Dios espera de nuestra vida. Estamos llamados a honrar a nuestros padres. Oye, pero es que yo tuve un papá muy malo, yo tuve un papá que era un papá abusador, yo tuve un papá irresponsable o tuve un papá alcohólico o mi papá dejó a mi mamá y la lista puede continuar. Bueno, la palabra es clara. Nuestra responsabilidad es honrarlos. Y seguramente esto va a ser algo que va a ayudar en nuestro corazón. Proverbios 17:25 dice lo siguiente: los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que los dio a luz. Qué palabra tan fuerte. O sea que cuando tú y yo somos hijos necios, causamos dolor a nuestros padres. Y vuelvo a decirlo, la expectativa de Dios es que tú y yo podamos ser hijos que amamos y obedecemos a nuestros padres. Ahora, sabes, mucho de lo que sucede en la vida de un hijo se forma a través de la relación con su padre. Si su papá era un papá ausente, tú y yo pensamos y creemos y crecemos pensando que Dios es un Dios que no sabemos en dónde está. Si el papá que tuvimos era un papá exigente que nos llevaba con una disciplina mucho más allá de lo normal o balance,
entonces vamos a crecer pensando que Dios es un Dios que nos castiga, que nos exige, que nunca damos la talla, que nunca damos el ancho. Si nuestro papá o la experiencia de la paternidad que tuvimos fue de un padre abusador, vamos a pensar que Dios es un Dios malo. Mucho se forja en nuestra vida de acuerdo a nuestro padre. Pero tú y yo tenemos que entrar en una etapa en donde podamos conocer a un padre que es nuestro padre amoroso y que Él no falla, para que podamos experimentar realmente esta palabra que Dios nos dice: obedezcan y honren siempre a sus padres. Y Charles Spurgeon lo pone de esta forma: la obediencia a los padres es el primer paso en el aprendizaje de la obediencia a Dios. Por eso tú y yo tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres, porque el día de mañana, cuando conozcamos de una manera más íntima y profunda a Dios y nos pida que obedezcamos algo, nos va a ser más fácil poderlo hacer. Me encanta pensar que la vida cristiana no se trata de conocer la palabra de Dios. Santiago nos lo dice: si tú conoces la palabra de Dios, pero después se te olvida, es como verte en un espejo y olvidarte. La vida cristiana se trata de llevar a la obediencia lo que has conocido en la palabra de Dios. La vida cristiana es una consecuencia de lo que tú y yo entendemos. Si conocemos la palabra de Dios y la entendemos, pero no hacemos nada, solamente estamos perdiendo nuestro tiempo o llenándonos más de información. Y lógicamente, en esta misma cita podemos entender que como Dios Padre amoroso desea que tú y yo podamos ser obedientes y que podamos honrarlo a Él. ¿Por qué? Porque es bueno. Ahora, quiero también decirte algo, porque estaba preparando mi mensaje orando en esta mañana y quiero animarte con algo que Dios puso en mi corazón. Porque posiblemente muchos de nosotros en nuestra iglesia, por el contexto de lo que vivimos, no tenemos a nuestros papás aquí en Houston. Primero, si tus papás están en Houston, yo te quiero animar a que los busques, a que les hables, a que los abraces y a que les digas cuánto los amas. Porque nunca puedes saber si esa va a ser la última ocasión en la que puedas verlos, amarlos y abrazarlos. Si tus papás no viven en Houston, quiero animarte a que dentro de tu agenda tomes un tiempo a la semana para buscarlos. Gracias a Dios por la tecnología, que le puedes hacer una videollamada y puedes decirle cuánto lo amas, cuánto lo valoras, qué tan agradecido estás con él, y puedes dedicar algunos minutos para afirmarlo y para sentir que él se sienta amado, Y algo más puso Dios en mi corazón. Tuve la oportunidad de hacerlo. Si por algún motivo tu papá ha fallado en tu vida, tienes dolor, estás resentido, estás con cierta amargura en tu corazón, quiero animarte a que des un paso de fe y tengas una conversación y lo perdones. Porque sabes, probablemente si sigues atrasando y posponiendo esta decisión, no vas a tener la oportunidad de hacerlo. Y recuerda que el perdón es para que nosotros seamos libres, más que la persona lo reciba o no lo reciba. Si lo recibe o no lo recibe, cada uno es responsable. Me encanta que cuando hacemos una ceremonia de boda, hace un par de semanas, creo que el domingo pasado, casé a una pareja, y siempre en las ceremonias viene el papá, entrega a la novia, la bendice y da unas palabras de aliento, y al novio también le dice: más te vale que te portes bien, porque Dios te bendiga, y eso ya sabes, ¿no? Cuando me toca casar a alguien de la familia, yo también hago una bendición similar. Les digo: en mi familia no hay divorciados, no hay divorciadas, solo hay viudas. Así, cuando casé a Cristina hace muchos años, yo le dije a Steven, bienvenido a la familia. En nuestra familia no hay ninguna pareja divorciada, solo hay viudas. Y el que entendió, entendió. Pero después de hacer eso, me encanta que los hijos, yo les doy el micrófono a los hijos y los preparo, les digo: después de que la novia despampanante, ya le entrega el papá, todo padrísimo, le digo: quiero que los hijos les den gracias a los papás. Y es uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.
Porque sabes, cuando eres papá entiendes. Cuando eres papá conoces a Dios. Yo digo esto también, lo digo con cuidado, no me malinterpreten. Pero yo digo, mientras no eres papá, no alcanzas a conocer realmente a Dios. Por lo que implica. Pero los hijos en la ceremonia dándole las gracias a los papás. Tú y yo tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Tenemos que aprender a extenderles amor. No dejes la oportunidad de hacerlo. Yo ya no tengo a mis papás conmigo. Ya no están. Pero hubo una temporada en la que muchos años, tal vez 15 años, pasé por ellos todos los sábados, los recogía en su casa, los llevaba a comer a los mismos tacos, estábamos ahí un buen rato, luego los volvía a llevar a su casa y los dejaba allí. ¿Sabes? Dios honra esto. Ahora, adelantando en la escritura, dice el verso 21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esta parte es difícil. Si tienes hijos adolescentes es más difícil, porque es increíble. O sea, cuando tienes bebés chiquitos, los ves, te les quedas viendo así, las niñas hermosas vestidas de rosa, con sus trencitas y toda esa onda, ¿no? Te les puedes quedar viendo así y luego dices, se mueve, es increíble, se te cae la baba. Así, ¡guau! Increíble, todo es divino. Así me acuerdo de mi hija. Ni carriola tuvimos, era la tercera, ya no había carriola. Yo la cargaba, estiraba las manos, yo la cargaba, la llevaba, la traía, era feliz con mi hija, hermosísima. Pero cuando llegó la adolescencia, que es como una especie de locura, yo sigo promocionando en la iglesia, les digo, mi hija Michelle es una cosa divina. Se las presto a alguien 3 años, llévesela. Ando viendo dónde la regalo. Y sí la amo, pero de lejos. O sea, como que algo les pasa ahí. O sea, realmente ser papá es una cosa increíblemente complicada, difícil. Y sabes, tú y yo tenemos que saber lo que Dios nos aconseja para poder formar a nuestros hijos. Porque ahora te voy a dar algunos ejemplos. No es que yo sea un gran papá, son mis ejemplos. Iba a usar los de Quique, pero si uso los de él puede ser que se enoje. Entonces no queremos eso. Pero mira lo que dice Proverbios 22:6. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y el pueblo judío lo que hacía era instruir a sus hijos. Te voy a hablar de 5 cosas que hacían con sus hijos. Ahora tú puedes decir, bueno, nosotros no somos judíos. No, no somos judíos, pero también estamos fundamentados en la palabra de Dios. Y son 5 consejos increíbles que tú y yo podemos llevar a cabo. Porque te voy a decir, mi hijo Armando ha sido uno de los retos más grandes de mi vida, en verdad. O sea, con él he sufrido, he llorado, he doblado mis rodillas. Lo corrieron más o menos como de 3 o de 4 escuelas. Es en serio. Ha sido súper complejo. Y llegó un punto en donde dije, bueno, probablemente es muy parecido a mí. Tengo que invertir mi tiempo. Deseo que se convierta en un empresario. Y cada uno de mis hijos tengo como ciertos, veo sus dones, veo sus habilidades y me encantaría tener fe y visionar y decir, él va a ser un buen empresario, ella va a ser una buena maestra, ella va a ser un buen líder, etcétera. Pero lo que más deseo y el reto más grande es que ellos estén apasionados de Jesús. Hace unos días oraba eso, Señor, hacía diario antier, te pido que mi hijo Armando se enamore más de ti. Si tú y yo tenemos un reto y una misión en nuestra vida es esa. Ahora, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Enseñaba a sus hijos. Y en la sociedad judía los padres tenían la responsabilidad principal de educar a sus hijos en la fe y en la ley de Dios. Esa es nuestra mayor responsabilidad como padres. Oye, qué bueno que lo puedas mandar a Harvard, pero Harvard no le va a asegurar una vida plena ni la eternidad. Esto sí se lo va a asegurar, una vida plena y la eternidad. Deuteronomio 6 dice esto, debes comprometerte
con todo tu ser, fíjate nada más la petición, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y aquí está una receta increíble para nuestra vida. Increíble, práctica, hermosa. Verso 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? Lo voy a decir con respeto. Que no seamos papás gritones, sino que seamos papás en donde ellos puedan ver la Biblia. Puede ser que tú seas la única Biblia que tu hijo pueda tener en sus manos alguna vez en la vida. Y lo que él vea en ti es lo que va a aprender. No se trata de regañarlos y decirles, mira, es que la Biblia dice esto y si no obedeces y bla, bla, bla. Sino que en nuestra vida cotidiana, cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando estamos con ellos, cuando caminamos, cuando tenemos cualquier actividad, cuando salimos en la mañana. Sara hacía una oración hace 26 años, cuando salía de la casa para llevar a nuestros hijos. Y decía esto: Señor, te pedimos que nunca pidamos prestado, sino que prestemos a las naciones. Todos los días. Mi hijo tiene una financiera, no presta a las naciones, pero a eso se dedica. Otra oración de Sara era, niños, levanten su mano. Pues mis hijos tenían 3, 4 años, 5 años, creo que ni manos tenían, no, sí ya. Y entonces les decía, levanten su mano hacia esa casa. Y lo levantaban la mano y decían todos, Señor, te pedimos una casa como esa. Y oraban, te pedimos una casa como esa. Ahora, no te estoy hablando de que las cosas materiales son importantes. Te estoy hablando de que tus hijos puedan ver en ti la fe para que después puedan ver a un Dios que responde nuestras oraciones. Es increíble, nuestra vida debe de inspirar a nuestros hijos. Y te voy a decir algo padrísimo, nuestra vida imperfecta. Porque somos pecadores, porque somos malos, porque nos equivocamos, porque cometemos errores. Qué increíble es ver a un hijo. Escucha esto, qué increíble es ver a un hijo, ver a su papá pidiéndole perdón a su mamá. ¿Te imaginas el poder de esto? Cuando los hijos ven el amor de los padres, ven el perdón, ven la restauración. Tú y yo tenemos que hablar de Jesús en todo momento, mostrar a Jesús. Que puedan ver en nuestra vida un Jesús real, que puedan ver en nuestra vida un cristianismo verdadero. Y todos los días lo que hacían los judíos hasta el día de hoy era utilizar el Shema de Israel como una oración que está en Deuteronomio 6, 4 y 5 y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Estoy pensando en mí, probablemente ya mis hijos no están en casa más que Michelle, pero probablemente algún día sea abuelo, espero serlo pronto, oren por mí. Y sería increíble que con mis nietos tenga la oportunidad de decir esto y hacer esta oración todos los días. Solamente Dios, reconócelo a Él, alábalo a Él, Dios es bueno, ámalo con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ahora, sucedió algo interesante en la educación de un niño desde la infancia. Escucha, a los 5 años, los niños comenzaban a estudiar la Torá en la sinagoga bajo la guía de un rabino. 5 años. Por eso me encanta que cuando los niños vienen a nuestras iglesias, nosotros no estamos entreteniendo niños, nosotros estamos discipulando niños, les estamos enseñando la palabra de Dios y tienen la capacidad de aprender, de retener y de ser transformados. Ahorita antes de venir a la reunión estábamos en Greens Point, en la iglesia que estamos plantando, mi esposa y yo fuimos a visitar. Y va muy bien la iglesia, por cierto, sigan orando por ellos. Y una niña de 8 años vio a Sara y le dijo, ¿quieres que te dé un tour de la iglesia?
Sí, llévame. Entonces ya la llevó la niña y le dijo, mira, aquí es el salón donde dan la clase. De este lado están los baños. Aquí es en donde los niños van a tomar el lunch. Aquí te puedes servir un café. Este salón, el más grande, es para nosotros los niños, para nuestra clase. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. 8 años. ¿Sabes cómo va a crecer? ¿Sabes lo que va a ver en su corazón? ¿Sabes lo que está viendo? Increíble. Nunca menospreciemos a un niño pequeño. A los 10 años se enfocaban en el Mishnah, que son los comentarios de la ley. Esta se me hizo increíble. Hasta me sentí un poco ansioso, pero es una realidad. A los 12 o 13 años celebraban el Bar Mitzvah, lo que significaba que eran responsables de cumplir la ley. ¿Y sabes qué nos pasa en nuestra generación, papás? Que tenemos una sobreprotección tan grande por nuestros hijos. No los dejamos hacer nada, no los dejamos salir a la esquina, no los dejamos que se equivoquen, no dejamos que les dé frío, no dejamos que les dé hambre, no dejamos que trabajen, todo les damos, todo les suplimos, sufrimos y los subestimamos. Cuando realmente tienen una madurez y una edad suficiente para hacerse responsables de su relación con Dios. Te voy a decir otra cosa que podemos hacer y que es increíble. Enseñémoslos desde pequeños a poder honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Porque eso va a hacer que las puertas de los cielos estén abiertos para ellas o para ellos. A los 15 años, si mostraban talento, podían seguir estudiando con un rabino como lo hizo Saulo de Tarso con el maestro Gamaliel. Te quiero poner un audio que me mandó hoy Sara esta mañana. Es de Alex. En Guadalajara, cuando tenemos presentaciones de niños, aprovechamos para que las personas que presentan a los niños puedan... No, aquí lo tengo con este. Que no te distraiga, Sara. No le hagas, amor, no distraigas. Cuando tenemos presentaciones les pedimos que traigan a compadres. Entonces traen a la familia, entonces aprovechamos porque si presentamos 10 niños, cada niño tiene 2 papás que son los padrinos, y entonces llevamos 20 personas a que escuchen el evangelio. Entonces nos escogieron de padrinos, pero mira, este es Alex, ahorita te voy a decir su edad. La madrina, me dijo mi mamá que ¿Se oye? un audio como les cuento de Dios en un libro que me regaló mi abuelita que se llama, que son relatos de la Biblia. Pues en recreo algunas veces o en la salida me reúno con unos compañeros y les cuento de Dios. Bye. ¿Pero qué les has contado? ¿Sobre las qué? Sobre las 10 plagas, sobre el principio. Ya hemos avanzado mucho y les han gustado. ¿Y tus compañeros? Bye. Que les gustan mucho, que cada día van y me piden. Pero lo que más me gusta es que dice, ya hemos avanzado mucho. Tiene 7 años, Alex. 7 años. Nunca menospreciemos como papás en los niños y en nuestros hijos que la mejor inversión es la palabra de Dios. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Me encanta la disciplina en la Biblia, siempre lo he explicado como que los límites de Dios son por amor. Cuando Dios dice no tengas sexo fuera del matrimonio, es un límite porque Dios nos ama. Cuando tú disciplinas a un hijo y lo disciplinas de la manera correcta, es porque él va a saber que lo amas. Y sería igual como llevar a Michelle de 6 años aquí por la 45 y que estuvieran pasando los coches en el freeway y yo le soltara la mano y empezara a correr y yo dijera, no, se va a detener. Sería un papá muy irresponsable. O si le prestara mi coche a mi sobrina Nicole, que está aquí distraída en su celular, pero está bien por tu edad, no te preocupes, se siente mal y está enferma.
Pero si le prestara mi coche, probablemente sería un irresponsable. Los límites son amor. Y es increíble cuando podamos disciplinar a nuestros hijos que les digamos, hago esto porque te amo. Otra de las cosas interesantes era la formación en el trabajo. Desde niños aprendían un oficio. Podemos ver a Jesús trabajando en la carpintería con su papá. ¿Sabes? Necesitamos como papás aprender a crear hijos independientes. Entonces mis 2 hijos se casaron, se fueron de la casa. Bueno, no, el primero no se ha casado, estoy profetizando. Y me dice algunas personas, me dicen, pero ¿cómo te sientes? Porque ya no están en la casa, ¿no? Y les digo, ¿cómo me siento? Pues me siento graduado de papá. Estoy feliz. Me urge deshacerme de la otra también. Pero es padre porque, ¿sabes? Logré crear un hombre que puede ser autosuficiente y que puede volar. Y también Sharon es una niña que ama a Dios y que es una gran esposa. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es enseñarles a trabajar, a ser autosuficientes, a que les cueste trabajo, a no darles todas las cosas. Y obviamente lo que hacían también era explicarles la importancia de la comunidad. La comunidad. Salmo 78:4 dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus importantes maravillas. Siempre como iglesia y siempre como familia, tú y yo tenemos que estar preocupados por la siguiente generación. Siempre. Porque tú y yo vamos a ir al cielo, conocemos a Jesús, probablemente tengamos algunos retos, Dios nos va a ayudar. Pero tenemos que enfocarnos en las siguientes generaciones, porque ellos van a ser los que lleven a cabo el evangelio. Ellos son los futuros pastores, son los futuros líderes, los futuros empresarios, los futuros políticos. La solución de nuestro mundo en general está más en manos de ellos. Y si el evangelio está en ellos, el evangelio va a lograr transformar el mundo. Así que tú y yo tenemos que poner nuestro énfasis ahí. Y para empezar a concluir, esta semana mi hijo terminó con su novia. Estoy triste porque me veía más cerca de ser abuelo, pero terminó con su novia y entonces me habló por teléfono. Papá, me peleé con Luciana y que no sé qué. Le dije, a ver, hijo, ¿y qué onda? Y le dije, pues vente más temprano para platicar contigo. Y yo estaba con el pastor Jeff Wells, de hecho, estaba comiendo con él. Entró su llamada y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy comiendo con el pastor Jeff. Nos fue a visitar la semana pasada y me dice, luego te llamo. Y dije, no, cuéntame, ¿qué pasó? Siempre el hijo tiene que tener la prioridad en tu teléfono. Siempre. Sabes, la palabra más importante y más poderosa que en el mundo existe es amor. Pero la palabra sin la acción no sirve. Entonces tú y yo tenemos que demostrar que nuestros hijos son lo más importante, que les amamos. Decirles no es suficiente. Entonces entró su llamada, le dije, no, cuéntame. Y ya me platicó, me peleé con Luciana, no sé qué, y ya colgué. Le dije, mañana vente temprano para platicar. Y le dije a Jeff, le dije, se me hace increíble que siempre soy la primera opción de Armando. Qué bendición tan grande. Vino a la casa, comimos, me platicó y entonces me dijo, papá, es que lo que quiero es que oren por mí, Sara y tú, quiero que oren por mí. O sea, no Sara, dijo mis papás, ¿verdad? Pero es Sara y yo. Y entonces me dijo, si es la mujer para mi vida, pues que pueda volver. Si no es la mujer para mi vida, pues entonces que no vuelva. Porque finalmente él cometió el error, pero ella le dejó de hablar y lo bloqueó y esa onda, ¿no? Me dice, imagínate el día de mañana que esté casado y me equivoque, va a hacer sus maletas y se va a ir. Qué increíble ejemplo de Dios Padre y Jesús el Hijo. Piensa en esto, en la Trinidad. Podrían haber sido 3 dioses divinos, supremos, pero el modelo bíblico nos enseña de Dios Padre y de su Hijo.
Y cuando tú y yo tenemos a un hijo y sabemos lo que significa, podemos entender también Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. No hay un amor más grande que este. Así que, iglesia, podemos siempre mejorar. Si has cometido errores como papá, hace un tiempo, no sé si lo compartí aquí, lo compartí en Guadalajara, cometí un error grande con Michelle y le estuve marcando para que me perdonara. Le dije, perdóname, amor, perdóname. Papá, ya te perdoné. Y yo seguía diciéndole, pero perdóname. Oye, papá, no es para tanto. Pero realmente me sentía mal, porque nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte. Nunca es tarde para componer el rumbo. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para cambiar como padres o como hijos.